¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Y avanzamos en ciudadanía, ¿sí? Bien, el tema a tratar es la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? Si bien es cierto, nosotros democracia juega un papel fundamental lo que es la construcción de nuestro Estado y sobre todo pues la garantía que debe existir para las culturas, pueblos, etnias, nacionalidades que tienen pues nuestro territorio, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo ha sido la evolución histórica de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, ¿sí? Evolución histórica. Para comprender las demandas actuales de los pueblos y nacionalidades indígenas de un Estado ecuatoriano, es preciso realizar un abordaje histórico de los factores que motivan sus protestas. América era un territorio ampliamente poblado y con un nivel de desarrollo propio al momento en que los españoles llegaron a él. El proceso de conquista implicó la imposición del dominio español sobre los pueblos indígenas y con ello su sometimiento en calidad de servidumbre, ¿no? Muy bien, como ustedes saben, prácticamente el continente americano fue conquistado, sometido, abusado directamente por los europeos, especialmente por los españoles que llegaron al continente americano cuando directamente el español Francisco Pizarro, como ustedes saben, tuvo un contacto con Atahualpa, lo capturó y de ahí pues lo asesinó, ¿no? Fruto de ello, directamente a raíz de la muerte, en este caso del Zapa Inca, a raíz directamente de ganar grandes enfrentamientos en contra de otros indígenas, prácticamente los españoles dominaron estos territorios, ¿no? Y la población indígena en este caso quedó sometida a los españoles en todos los parámetros, ¿no? Ellos directamente eran obligados a trabajar en la servidumbre, ellos directamente no tenían voz, no tenían voto, no tenían potestad, sino más bien tenían que obedecer todo lo que decían los españoles, ¿no? Fruto de eso también podemos establecer de que los españoles no encontraban una explicación muy cierta, muy veraz para el aparecimiento de los indígenas, por ende ellos consideraban que eran animales, ¿no? Y eran tratados pues de las peores maneras y que obviamente los españoles al instalarse en nuestro territorio crearon lo que son departamentos administrativos, crearon directamente lo que son reales audiencias, virreinatos, pero sobre todo, pues, utilizaban a la población indígena para todos los trabajos forzados, ¿no? Ahora, el maltrato infligido a la población autóctona, conjuntamente con la expansión de enfermedades nunca antes conocidas en estas tierras, provocó la disminución del número de indígenas en proporciones considerables. Según Eduardo Galeano, 1970, se calcula que América estuvo poblada por 70 millones de personas. Al cabo de 200 años de conquista, su población se redujo a 7 millones. Entonces, miren, debido no solamente a los enfrentamientos que tuvieron con los españoles, sino también, en este caso, a las enfermedades que los españoles nos trajeron, ¿no? Hablando directamente de la gripe, de la viruela, del sarampión, de la fiebre amarilla, que prácticamente eran enfermedades desconocidas para la población indígena, ¿no? Eso directamente dio una fuerte ataque, en este caso para los indígenas, que no estaban preparados para este tipo de enfermedades, ¿no? Por ende, los indígenas podían vivir hasta los 90 años con toda tranquilidad y obviamente pues no tenían ningún contratiempo en tema de las enfermedades. A raíz de la llegada de los españoles, obviamente eran enfermedades desconocidas y la población indígena quedó diezmada, ¿no? Justamente como lo menciona el señor Galeano, prácticamente de la población que nosotros éramos de 70 millones, quedamos totalmente reducidos a menos de 7 millones, ¿no? Y los que sobrevivieron, obviamente, pues eran encargados a realizar los peores trabajos forzados, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. En la colonia, las demandas de los pueblos indígenas giraban en torno a un mejor trato, pero todas las revueltas fueron severamente reprimidas. Realmente poco lo que podían decir, pues vivían en condiciones de servidumbre, negados de toda posibilidad de expresión. Un indígena peruano de nombre Felipe Guamán Poma de Ayala aprendió a escribir porque se crió con curas, ¿no? Miren, por ejemplo, si bien es cierto, en la colonia utilizaban a los indígenas para todas las actividades, ¿no?
Y obviamente, pues todos ellos eran obligados a trabajar en la agricultura, obligados directamente a trabajar en la ganadería, y los españoles podían disponer de la vida de los indígenas como ellos lo quisieran, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer que la población indígena también realizó lo que son revueltas, trató de dar levantamientos en contra de los europeos, pero sin embargo ellos ya tenían un ejército sumamente grande, sumamente desarrollado, con estrategias sumamente claras dentro del tema de los enfrentamientos, lo que permitió directamente derrotar a la mayoría de las revueltas indígenas, ¿no? Y a la mayoría de los líderes, en este caso, fueron directamente castigados y ajusticiados en medio de las plazas con la finalidad de que ya no existieran más revueltas, ¿no? Aquí también podemos interpretar cómo castigaban o ejecutaban a los líderes. Prácticamente amarraban a sus extremidades, lo que son sus brazos, a caballos y los tiraban. Entonces, era una situación sumamente complicada, sumamente difícil, pero a pesar de ello, los indígenas también continuaban con los levantamientos, ¿no? Porque obviamente las condiciones de vida eran sumamente difíciles. Ahora, nos vamos a la siguiente presentación. Escribió un libro titulado Nueva Crónica y un buen gobierno, que contiene dibujos que evidenciaban los maltratos que sufría la población indígena. Su idea era denunciar esta situación ante el rey de España y proponer una convivencia pacífica, basado en el respeto a la vida y la integridad de los indios, a cambio de entregar a los españoles todas las riquezas que quisieran. Juan Poma viajó a España para entregarle personalmente este libro al rey sin lograrlo. Murió en el viaje, pues el barco naufragó. A inicios del siglo XX, sus escritos fueron encontrados en una biblioteca en Dinamarca. Entonces, si bien es cierto, el señor Guamán Poma trató en este caso de hablar directamente con el rey para directamente establecer lo que son derechos para los indígenas, para los indios, y así evitar maltratos por parte de los españoles, ¿no? Pero justamente él falleció debido a que el barco naufragó y sus escritos prácticamente no pudieron llegar con los reyes de España, ¿no? Pero sin embargo, si hubiera llegado de igual manera, creo que directamente el rey no lo hubiera aceptado, ¿no? Ya que las condiciones, en este caso, que los indígenas daban o los recursos que ellos tenían prácticamente eran de vital importancia para los españoles, ¿no? Por ende, pues, obligaron de las peores maneras a los indígenas a realizar esos trabajos forzados, ¿no? Vamos, en Ecuador. En Ecuador, movimientos indígenas como el de Fernando de Aquilema a fines del siglo XIX estuvieron orientados a pedir la eliminación de los diezmos impuestos por la iglesia, las encomiendas y los trabajos forzados sin remuneración impuesto por el Estado. La consecuencia de estas protestas fueron la muerte de los dirigentes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos establecer que en el siglo XIX grandes líderes indígenas, en el caso de Fernando de Aquilema, prácticamente estuvieron en contra del gobierno, manifestando que ya no deberían pagar los diezmos, los impuestos, que obviamente solo pagaban los indígenas y otras culturas y otras nacionalidades, ¿no? También detallando el trabajo forzado que recibían y sobre todo directamente el maltrato que tenían, ¿no? Y estos levantamientos prácticamente dieron paso a que los dirigentes, la mayoría de ellos prácticamente fueran capturados y asesinados, ¿no? Y a pesar de eso, prácticamente los indígenas empezaron poco a poco a buscar su independencia, a buscar directamente sus derechos, ¿no? Prácticamente en contra del gobierno y en contra directamente de las arbitrariedades de las autoridades en general, ¿no? Ahora, vamos a mencionar otra de las grandes líderes indígenas. Otro líder indígena fue Dolores Cacuango, quien a principios del siglo XX lideró las luchas por el derecho a la tierra, a la preservación de la lengua quichua, a la educación bilingüe. Las luchas indígenas continuaron a lo largo del siglo XX, una procura de alcanzar la eliminación de las formas de explotación, dominio, así como la igualdad de derecho bajo la adquisición de la ciudadanía. Entonces, miren, Dolores Cacuango prácticamente una mujer emblemática del siglo XX, luchó directamente en contra de los gobiernos que abusaban directamente de la población indígena, ¿no? Uno de los objetivos principales prácticamente era el establecer el derecho a la tierra
la preservación del idioma quichua y sobre todo directamente eliminar las formas de explotación y dominio, ¿no? Manejando directamente el establecer la igualdad de los derechos bajo las mismas condiciones de ciudadanía de toda la población, ¿no? Entonces es una mujer emblemática, es una mujer aguerrida que prácticamente luchó en contra de todo obstáculo con la finalidad de que los pueblos indígenas lograran mantener sus derechos, ¿no? Dolores Cacuango fue una de las tantas mujeres indígenas de Cayambe que protestaron por las condiciones de vida de su pueblo. Otras de ellas fue Tránsito Amaguaña, que nació en 1909 en Pesillo, Cayambe, quien desde joven se incorporó a las luchas indígenas, ¿no? Junto a Mamá Dolores. A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, la producción agrícola de la sierra se basaba en la hacienda de la propiedad de un terrateniente. Entonces, miren, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, perdón, realmente fueron mujeres simbólicas de nuestro territorio que buscaron que los indígenas lograran obtener sus derechos, ¿no? Evitar lo que es el maltrato, evitar lo que es la humillación, la muerte de igual manera, en donde prácticamente la situación en base a las luchas fueron cambiando, ¿no? Aquí también podemos establecer de que en las viviendas, en las haciendas como tal, trabajaban la población indígena y que obviamente eran sometidas por parte de los españoles, ¿no? En las haciendas vivía la población indígena que trabajaba las tierras del patrón, sin pago alguno. Únicamente recibían prestada una parcela de tierra llamada Huasipungo, donde los indígenas podían sembrar sus alimentos. En algunos casos, estos eran despojados de sus alimentos y recibían maltrato de forma permanente. Entonces, miren, todos estos abusos prácticamente vieron los líderes indígenas y mediante sus luchas, mediante las marchas, obviamente rescataron y obtuvieron sus derechos que obviamente fueron ganándose con el pasar del tiempo, ¿no? Y que obviamente pues las condiciones de vida todavía para los líderes eran sumamente difíciles, ¿no? Pero eso, al contrario, en vez de desanimarles, realmente obtuvieron una gran fuerza y lograron luchar para que los gobiernos poco a poco acepten lo que son sus derechos, ¿no? Y fruto de ello, pues, aparece la Revolución Liberal, en donde posicionó a los indígenas afrodescendientes montubios como seres humanos y abrió el camino para la lucha de sus derechos, ¿no? Que solo se hizo efectiva años más tarde, cuando en 1919 se dio la primera rebelión de los indígenas liderados por Dolores Cacuango en contra del Huasipungo. La plataforma de lucha era acceso a la propiedad de tierra y el respeto a los indígenas. Entonces, miren, otro factor fundamental fue la revolución liberal, ¿no? Guiada directamente por el general Eloy Alfaro, en donde dieron una serie de recambios, ¿no? Estableciendo el derecho de los indígenas, estableciendo directamente la igualdad de las propiedades y sobre todo directamente estableciendo una educación laica, ¿no? El establecer directamente la separación de la educación de la iglesia en contra directamente, ¿sí? De el Estado como tal, ¿no? Si bien es cierto, Eloy Alfaro nos dejó grandes legados directamente en la reconstrucción de un país, de un Estado, y que obviamente dio un beneficio para toda la población, para toda la ciudadanía, especialmente a las etnias que nosotros tenemos, ¿no? En la actualidad prácticamente mantenemos lo que es un territorio multidiverso, multiétnico, y cada una de esas culturas viven en completa armonía, ¿no? Donde cada una de ellas directamente nos enseña sus valores, sus tradiciones, y nosotros directamente tenemos que cuidar, tenemos que preservar estas grandes civilizaciones que tienen pues un antepasado muy fuerte en estos territorios, ¿ok? Bien chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho.